iniciado, José Antonio. Vale, perfecto, gracias. Lo dicho, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestra última webinar de este curso 22-23. Retomaremos la actividad pues ya en septiembre, octubre y iremos preparando pues los nuevos temas durante el verano y os lo iremos transmitiendo, ¿no? Para esta sesión nos acompaña Lucía López de Turizo, que es ingeniera eléctrica, trabaja en Schneider como responsable de prescripción en la zona centro y sur como especialista en SAI, ¿de acuerdo? Es un referente en este tipo de equipos y, bueno, tiene bastante experiencia. Yo he estado charlando con ella ahí en Balme y la verdad es que bueno, pues va a aportar bastante. Poco más, yo solamente quería dar la apertura y darle la bienvenida. Te doy la palabra, Lucía, ¿vale? Muchas gracias. Buenas tardes Vamos a a silenciar por todos. defecto los micrófonos, ¿de acuerdo? Y para Vale, que sin todo el mundo problema. se... Recuerda activarlo, ¿de acuerdo? Ahora sí. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Hoy vamos a hablar de innovaciones tecnológicas en SAIS, ¿no? Y sí que me gustaría que, para hacerlo un poco más ameno, bueno, pues no sea simplemente una presentación en la que yo esté hablando, sino que en cualquier momento en el que haya pues una duda sobre lo que estamos comentando o incluso algún comentario de alguna aplicación en la que vosotros estéis trabajando, pues con toda libertad lo comentéis, ¿no? Me interrumpáis sin ningún problema y hagamos esto una conversación. Bueno, como sabéis, cada vez las instalaciones que tenemos son consideradas más críticas, ¿no? Y sobre todo en el entorno hospitalario hay bastantes cargas críticas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que intentamos con los SAIS, evidentemente, es asegurar el suministro de esas cargas, pero además ligado a un compromiso de eficiencia energética, de digitalización, asegurarnos de que todos estos equipos están conectados y por tanto podamos monitorizar propiamente los datos que estamos recibiendo de esas cargas. Entonces, bueno, al final intentamos que todo, como decimos, esté conectado para poder optimizar nuestra instalación, ¿no? Comentaros también que al final los productos o los equipos que nosotros trabajamos no es que vayan enfocados únicamente al sector hospitalario, sino que realmente son versátiles y se pueden adaptar a cualquier tipo de instalación, ¿no? A cualquier sector. Pero bueno, como realmente ahora mismo lo que nos ocupa es el sector hospitalario, pues nos centraremos un poco más en él. El suministro eléctrico que tenemos, el que viene de la red, está repleto de efectos, ¿no? Vienen desde pérdidas totales de tensión, que es, digamos, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un SAI, pero realmente también nos protege las cargas frente a ruido eléctrico, subidas de tensiones o variaciones de frecuencia, etcétera. Entonces, el objetivo de un SAI no es simplemente aportar suministro continuo en caso de que haya esa falta del suministro, sino proteger a las cargas ante cualquier defecto que pueda tener la red. Sobre todo, por supuesto, hablando siempre de las cargas críticas. Cualquier tipo de carga puede ser protegida con un SAI, pero sí es cierto que se suelen enfocar más a las cargas muy críticas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poco distintas tecnologías y configuraciones. En primer lugar, quería diferenciar la tecnología Lucía, offline. Sí, Lucía, dime. disculpa que te interrumpa. ¿La presentación la tienes puesta? No la tengo puesta, me estoy compartiendo. No, no, dale al botón Pues de llevo, compartir pantalla. perdonad, llevo un rato pasando diapositivas. Por eso no te preocupes, que no, digo, no sé si vas a hacer la introducción primero y después, no te preocupes. Sí, sí, El sí, no, ya está, botón, ya está. ¿lo has visto? Perfecto. Nada, Sí, gracias. aquí estamos. Gracias. Como decía, vamos a ver ahora tecnologías y Confirma que se vean. configuraciones.
¿Está el botón, el icono en verde Sí, de la pantalla? Se ve, se ve. ¿no lo veis? La PSB, ¿no? Vale, perfecto. Ah, vale. Vale, de acuerdo, gracias. Como comentaba, vamos a ver ahora distintas tecnologías y configuraciones. Primero quería distinguir dos de las tecnologías que más se encuentran en el mercado, aunque es cierto que la primera que vamos a ver, en trifásico, ya prácticamente no se ve, pero sí que es cierto que existe en algún monofásico. Se trata del offline. Es una tecnología en la cual, en funcionamiento normal, la energía está pasando por esta parte superior y digamos que por esta segunda línea tenemos toda la electrónica y las baterías, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que ante un corte tenemos aquí un switch que lo que hace es transferir a la electrónica para tirar de las baterías. El problema que tiene esta tecnología es que ocurre un microcorte, ¿vale? Entonces, para según qué cargas, realmente no protege al 100%. ¿Vale? Entonces, claro, esto lo que hace es que el mercado vaya evolucionando hacia lo que ahora está más extendido, sobre todo en trifásico, ¿vale? Que es el online doble conversión. Y lo que ocurre en este tipo de tecnología es que la energía está fluyendo siempre a través de la electrónica. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí al principio, tenemos la energía en alterna, que la volvemos a convertir en continua y de continua la reconvertimos en alterna. Así nos aseguramos varias cosas. Primero, que al estar reconvirtiendo de continua a alterna la onda que obtenemos aguas abajo es perfecta, no es tan pura como la queramos tener. Y segundo, como tenemos aquí en continua las baterías y se están cargando constantemente, la disponibilidad es máxima. Es decir, que en cuanto haya un corte no hay tiempo de transferencia y además aseguramos que las baterías están a plena carga. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, por supuesto, no haya habido una descarga completa de esas baterías en un tiempo muy cercano y no haya dado tiempo todavía a cargarse las baterías. Pero a priori, si las baterías están 100% cargadas, en cuanto hay un corte, tenemos esa disponibilidad máxima. ¿Vale? Si pasamos a hablar de configuraciones, los SAI se pueden configurar de múltiples maneras. La primera y como más intuitiva es un SAI unitario, ¿no? Tenemos red aguas arriba, el SAI, y aguas abajo nuestras cargas. Pero también una segunda configuración muy común es en paralelo, y este paralelo puede ser en redundancia o aumento de potencia. ¿Vale? En cualquier caso, los SAIs cuando se configuran en paralelo normalmente van con un bypass de mantenimiento común. Sí que me gustaría añadir que, bueno, los SAIs siempre deben o se recomienda muchísimo que lleven siempre un bypass externo de mantenimiento, porque es la forma de asegurar de que si hay que hacer cualquier maniobra de mantenimiento, las cargas sigan recibiendo suministro. ¿Vale? Entonces, que podamos parar la máquina, hacer cualquier tipo de reparación necesaria en caso de que hiciera falta, sin que las cargas se queden sin ese suministro. Y además hacerlo de forma segura. Entonces, esto se puede hacer a través de unos cuadros estándares o a través de cuadros existentes o diseñados por una ingeniería o un departamento de ingeniería. ¿Vale? Y como decía, en el caso de las configuraciones en paralelo suele ser un bypass común porque primero se ahorra en espacio teniendo un único bypass normalmente que teniendo varios, pero además porque permitimos así que los SAIs estén bien sincronizados. ¿Vale? Otra configuración que existe es en paralelo con STS. ¿Vale? Los STS son sistemas de transferencia, de manera que, bueno, aguas abajo tenemos distintas cargas y tenemos como fuente de estos STS dos SAIs. Entonces, en caso de que uno falle, el STS automáticamente va a hacer esa transferencia al segundo para que las cargas no noten ningún tipo de falta de suministro. Y por último tenemos esta configuración que es en secuencial o en cascada, que es una configuración que es bastante
digamos, especial, ¿no? Porque es una configuración, es la única en la que se pueden mezclar gamas o marcas. Entonces, si tenemos un SAI existente y tenemos la necesidad de añadir un segundo SAI para aumentar la fiabilidad o la disponibilidad de la instalación, pues lo que podemos hacer es conectarlo en secuencial o en cascada, ¿vale? Porque en el resto de casos tiene que ser la misma, no solo misma marca, sino misma gama. Bueno, pero esto es un caso muy específico que normalmente no es común, pero bueno, que sepáis que existe también en caso de que os pueda hacer falta en alguna instalación. En cuanto a la arquitectura interna, quería comentar distintos conceptos básicos en torno a un SAI. La primera es la modularidad. La modularidad permite que la electrónica esté fragmentada en varios módulos de potencia. En nuestro caso pueden ser de 20 o de 50 kVA, ¿vale? Y esto lo que permite es tener menor tiempo de reparación, porque al ser modular no tienes que cambiar un equipo entero, sino que simplemente hay que cambiar ese módulo de potencia. Y es muchísimo más sencillo cambiar, digamos, un cajón con toda la electrónica dentro que cambiar todo el equipo. Y esto al final lo que permite es mejorar la disponibilidad, que es lo que buscamos, ¿no? Que el tiempo de reparación sea mínimo para que nuestras cargas no se vean afectadas de manera tan prolongada, ¿vale? El segundo concepto que quiero introducir es el de redundancia. La redundancia ya hemos comentado antes que puede ser externa, ¿no? Varios SAIs en paralelo de manera redundante, de forma que si uno falla, el segundo entra a trabajar, o bueno, de hecho no es que entre a trabajar y ellos se reparten las cargas, sino que realmente lo que ocurre es que pasa a asumir toda la potencia. En el caso de la redundancia interna es lo mismo, solo que aplicado a módulos de potencia. Entonces, la redundancia lo que permite es pues eso, que haya varios módulos. En caso de que uno falle, el módulo redundante pueda suplir la potencia del primero, ¿vale? Imprescindible decir que no puede haber redundancia si no hay modularidad, ¿vale? El tercer concepto a introducir es la escalabilidad y es la capacidad de crecer dentro del mismo chasis, ¿vale? En potencia. Entonces, si tenemos una instalación que ahora mismo calculamos una potencia X y prevemos que pueda haber crecimiento, la escalabilidad es una opción muy positiva, porque al final simplemente comprando un módulo de potencia extra en el momento del crecimiento a años vista o a meses vista o cuando veamos, ya permite que tengamos más potencia sin necesidad de comprar un equipo adicional, ¿vale? Y por supuesto, al igual que la redundancia, no puede haber escalabilidad sin que haya modularidad, ¿vale? Y el último concepto que quiero introducir es lo que llamamos live swap, ¿vale? Esto permite el cambio en caliente sin EPIs, ¿vale? Porque la energía de un posible arco eléctrico en la parte frontal del módulo, que es donde estamos haciendo ese cambio en caliente, es menor a 1,2 calorías por centímetro cúbico. Y esto tiene que estar certificado por una norma UL, ¿vale? Entonces, bueno, esto también permite mejorar la disponibilidad, porque si nosotros somos capaces de con un módulo de potencia nuevo sacar uno antiguo, el que esté perjudicado, en caliente y meter uno nuevo, conseguimos que la reparación sea muchísimo más rápida y eficaz, ¿vale? Y sobre todo de manera segura para la persona que lo esté realizando, ¿vale? Importantísimo decir que todo esto del intercambio de módulos en caliente, la redundancia, etcétera, tiene que ocurrir siempre y cuando haya módulos de potencia suficiente. Y me explico. Si tenemos un equipo de 20 kVA y nuestro módulo es de 20 kVA, o tenemos un segundo módulo ya en redundancia de 20 kVA que nos permita hacer ese cambio sin que se afecten las cargas, o si solamente hay un único módulo, evidentemente va a haber que pasarlo a bypass y no se va a poder hacer ese cambio, digamos, mientras la electrónica sigue funcionando, ¿vale?
pero el equipo en sí lo permite. Hasta aquí todo bien, ¿no? Entiendo que si no me interrumpís, que no tenéis ningún comentario. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Sí, Oye, que te dime, buenas tardes. soy Antonio. Mira, eso supone, esto último que has dicho, que es necesario prever en el momento de diseño que tengamos que duplicar el espacio y la potencia que tienen que tener esos módulos. Lo digo porque puede ser muy importante desde el punto de vista de proteger una instalación, pero evidentemente tampoco es muy eficiente económicamente, salvo que sea algo especialmente crítico, ¿no? Eso es. Bueno, realmente esto es como cualquier tipo de redundancia, ¿no? Si nosotros queremos tener redundancia, realmente lo que estamos poniendo es 2 equipos en el caso de redundancia externa. Pues aquí son 2 módulos. Sí, esto hay que preverlo en el momento de hacer la instalación y, por supuesto, lo que siempre podéis hacer es pedirnos 2 variables de presupuesto, una con redundancia y otra sin redundancia, y vosotros veis lo que se os ajusta a vuestro presupuesto en función también de la criticidad que vosotros valoréis para vuestra instalación. Pero lo que yo os digo esto desde ahora porque es importante eso valorarlo en el momento en que se está preparando el proyecto y no una vez se ha instalado la máquina. Porque una vez se ha instalado la máquina, está instalado lo que está instalado, ¿vale? Y es importante saber esto antes para que luego no haya confusiones. Es simplemente por esto por lo que lo menciono. Vale, gracias. Hombre, yo lo digo porque, como sabe que estamos en ambientes hospitalarios, generalmente todas aquellas instalaciones críticas suelen estar cogidas también a un grupo electrógeno, por lo tanto, generalmente cuando se monta un site es no tener ese tiempo de parada que tarda el grupo electrógeno en arrancar, que generalmente, salvo problemas, suele ser corto, ¿no? Entonces, la redundancia se en muchos casos en este tipo de instalaciones en hospitales o en algún tipo de instalación sanitaria. Es por curiosidad, porque yo no le veo la practicidad, realmente no veo para qué, salvo que sea algo muy crítico que conozca. Sí, sí, sí. Yo sí lo he visto, y lo he visto en las instalaciones más críticas. Te pongo un ejemplo, un quirófano, ¿vale? A no ser que tengas varios quirófanos y puedas permitirte que parte de los quirófanos no estén en funcionamiento, ¿vale? Pero imaginémonos que tenemos un número de quirófanos limitados que además tienen que estar todos funcionando. Si tenemos un único site y por lo que sea hay un fallo en el site, desde el momento en el que perdemos el suministro hasta que arranca ese grupo electrógeno, el quirófano no tiene suministro. Entonces, hay algunos casos en los que sí que se recomienda tener algún tipo de redundancia, ya sea interna o externa, o 2 UPS con un STS a lo mejor, y que tengas pues un SAI para cargas críticas y un SAI para cargas generales, y que cualquiera de los dos, o sobre todo el de cargas generales, pueda asumir toda la carga y hay un STS para que transfiera en caso de que haya ese tipo de problema con el SAI de cargas críticas, ¿no? O sea, hay muchos tipos de soluciones dependiendo del hospital, dependiendo de las instalaciones que estemos viendo. Pero para las cargas más críticas, yo personalmente sí que recomendaría algún tipo de redundancia, ¿vale? Ya sea interna o externa. La que decida, por supuesto, cada hospital, en este caso. Aclarado. Lucía, una pregunta, volviendo a la diapositiva de antes, ¿cuál es la configuración más usual o cuáles son las que se usan para cada cosa? De las configuraciones que hemos visto aquí, ¿no? ¿Dices? Sí, la más frecuente o la que se use para más en hospitales y demás. Vale, normalmente yo lo que he visto es que se usa bastante el paralelo, ¿vale? Y en defecto del paralelo, 2 SAIs diferentes con un STS que transfiera entre ellos. Esto es lo que más he visto. Los SAIs unitarios, me parece, o sea, es muy raro que haya un único SAI en todo un hospital, como SAI unitario. Siempre suele haber varios y o bien están distribuidos para varias cargas
o bien tienen algún tipo de relación entre ellos de manera que uno pueda hacer backup del otro, ¿vale? Ya sea en paralelo o con STS. Que en paralelo es distinto a redundante, ¿no? No, de hecho, en paralelo es, digamos, la configuración, que luego dentro del paralelo puede ser redundante o en aumento de potencia. La instalación es exactamente igual. La única diferencia es que normalmente, digamos que están en redundancia, ¿vale? Y en el momento, imagínate que son 2 de 20 kVA, en el momento en el que hay más de 20, que hay 21 kVA, por ejemplo, 21 kilovatios, ya pasa a ser aumento de potencia, porque identifica que hay más potencia, digamos, de la asumible por la redundancia. Porque no se reparten las cargas, ¿no? No cargaría uno a 10 y el otro a 11, ¿no? Por ejemplo. Sí se reparten las cargas, pero en cualquier caso pierdes esa redundancia porque no tienes 42 kVA, ¿vale? Como para hacer esa redundancia a plena potencia. No sé si me estoy explicando. Sí, sería redundante siempre y cuando mi carga máxima sea 20, ¿no? Pero si ya paso de mi carga máxima a 21, ya no sería redundante. Ya pierde la redundancia porque no tienes el 100% de la potencia duplicada. Tienes menos de ese 100%. ¿Vale? Perfecto. Gracias. Nada. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si no, vamos siguiendo y, como decía, no vais interrumpiendo, ¿vale? Bueno, vistos estos 4 conceptos, vamos a pasar un poco a, bueno, la función de un site, ¿no? Que ya lo hemos ido comentando, pero al final lo que buscamos es tener un suministro continuo con una calidad mejorada, óptima, y queremos aumentar la disponibilidad al máximo posible. ¿Vale? Entonces, esta disponibilidad la mejoramos con una arquitectura interna modular, con redundancia en ventiladores, por ejemplo, que esto, la mayoría de nuestros equipos tienen redundancia en ventiladores, con redundancia interna, con tolerancia a fallos. Entonces, todas estas características hacen que el equipo sea más fiable, ¿no? que nos preste más disponibilidad a nuestra instalación. Entonces, me voy a enfocar en una gama en concreto que es la que tiene, digamos, la innovación tecnológica mayor, ¿vale? O lo más, pues lo que decíamos, lo más innovador, que es el caso de la gama Galaxy V. Un poco por introduciros, la gama Galaxy va por rangos de potencia, ¿de acuerdo? Y va como por tallas de ropa, como nos gusta decirle nosotros. Y tenemos, pues, el caso de la S, que son los más pequeños, desde 10 a 150 kVA, la L de 200 kVA en realidad hasta 500 y la X de 500 a 1500, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que destaca realmente de esta gama? Pues para empezar tiene una nueva tecnología híbrida patentada con un inversor de 4 niveles que permite que en doble conversión la eficiencia sea de hasta el 97%. ¿Vale? Pero no solo eso, sino que además Schneider ha creado y patentado un modo de funcionamiento que es el modo e-conversion, que sin interrumpir la potencia, filtrando armónicos y dando prácticamente la misma calidad de red que el doble conversión, conseguimos hasta un 99% de eficiencia. Y ahora después vamos a entrar en los detalles de este modo de funcionamiento. Además, es un equipo que es bastante compacto. Bueno, esto ya vemos que ha ido evolucionando mucho la electrónica a lo largo de los años y, por supuesto, un SAI de hace 20 años igual ocupa el doble que un SAI de ahora, ¿no? Pero esto, bueno, pues es una novedad relativa, pero también está ahí. Y gracias a que tiene una arquitectura modular, la disponibilidad es máxima, ¿de acuerdo? Y además, que vamos a hablar después también del litio como tecnología, están adaptados para poder trabajar con baterías de litio, ¿vale? Entonces, al final, con todo esto, conseguimos mejorar el TCO y que el ahorro energético también sea mayor. Importante mencionar de este modo de funcionamiento e-conversion que
cumple con la norma IEC 620-40-3 de clase 1, que es la normativa IEC europea de UPS, ¿vale? Y es la misma clasificación que tiene el modo doble conversión. Hablemos entonces de la eficiencia, ¿vale? Como sabéis, la eficiencia al final es... Lucía, una pregunta, no sé si lo vas a decir ahora, pero bueno, respecto al mercado, ¿qué diferencia hay? Porque este te da un 99%. ¿Cuál es la eficiencia de equipos similares? La eficiencia estándar en modo doble conversión está en torno al 96%. ¿Vale? O sea que son realmente es un 3% más solamente, entre comillas, ¿no? Porque imagino. Sí, son 3 puntos. Pero esto es lo que quiero explicar. En función de la potencia, 3 puntos de rendimiento se acaba convirtiendo en mucha energía. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, sabéis que el rendimiento al final está vinculado a la potencia, ¿no? No es lo mismo 3 puntos de rendimiento en 5 kilovatios que 3 puntos de rendimiento en 50 kilovatios. ¿Vale? La energía ahorrada es muchísima, porque las pérdidas por disipación calorífica se disminuyen bastante. ¿Vale? Entonces, digamos que aprovechamos muchísimo más la energía que entra respecto a la que entregamos a las cargas. Entonces, una cosa a mencionar acerca de esta eficiencia es, bueno, en primer lugar, que la curva es muy vertical, de manera que cuando más rendimiento se pierde es a porcentajes de carga muy bajos. Y en el resto de los casos, luego ya veis, se aplana bastante la curva, de forma que podemos tener incluso una instalación que tenga distintos niveles de carga, por ejemplo, a lo largo del año y no se vea tan afectado el rendimiento. ¿Vale? Esto es algo muy positivo. Pero como decía, aquí tengo un ejemplo un poco también respondiendo a tu pregunta, porque es verdad que dices, bueno, 3 puntos de rendimiento no parece mucho. Pero si hacemos un cálculo rápido este es un ejemplo con un 500 kilovatios, ¿vale? A un precio de la luz de 0,13, que esto varía, ¿vale? Se pueden hacer estudios personalizados de cuál es el ahorro energético en cada caso. Pero digamos un 500 kilovatios con un coste de la luz al 0,13, el ahorro monetario es de unos 20.000 euros al año, ¿vale? Simplemente de la energía que no estamos perdiendo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si tenemos esto en cuenta, aunque la inversión inicial sea un poco mayor, realmente la inversión se amortiza en 3-4 años, más o menos. Bueno, depende de la potencia, ¿no? Esto también se puede estudiar y demás. Luego os enseño unas herramientas para que lo podáis ver. Pero el concepto al final es que es un punto de rendimiento. Al final son muchos kilovatios hora de energía y, por tanto, también muchos euros. ¿Vale? Por no hablar, por supuesto, de lo que supone esto de cara a justificar pues KPIs de eficiencia energética o incluso subvenciones que pueda haber por todo el tema del ahorro energético, ¿no? De la eficiencia de una instalación. Entonces, bueno, creo que es un punto a favor. Por supuesto, todo esto hay que justificarlo, ¿no? Y al final, como ingenieros que somos, queremos ver sobre esquemas esto cómo funciona. Porque nos cuesta creer que a lo mejor que dos modos de funcionamiento que den la misma calidad de red a las cargas, pues tengan tanta diferencia de rendimientos. Pues aquí lo vamos a ver. El modo doble conversión es el estándar, ese es el que conocemos de siempre y el que tenemos más extendido en el mercado. Y es el que, como decíamos antes, pasamos a través del rectificador, convertimos a continua y de continua a través del inversor, de nuevo, convertimos a alterna. Y realmente, como está toda la electrónica funcionando, aquí es donde existen las pérdidas principalmente. Ese es el que tenemos un 97% de eficiencia, ¿vale? Este segundo modo de funcionamiento es el eco, ¿vale? Y este modo eco también está en la mayoría de equipos en el mercado,
Pero tiene un inconveniente y es que como trabaja a través del bypass estático, todo lo que viene de la red va a llegar a las cargas. Entonces no estamos protegiendo nuestras cargas ante cualquier perturbación que pueda haber en la red, ¿vale? Simplemente lo que va a ocurrir es que si hay un defecto de suministro, si hay un fallo, el SAI lo va a detectar y va a pasar automáticamente a baterías. Pero cualquier sobretensión, cualquier variación de cualquier tipo, va a llegar directamente a las cargas, ¿vale? Los defectos de suministro. Y entonces nosotros lo que hemos intentado hacer, lo que hemos hecho es juntar lo mejor de los dos modos de funcionamiento. Juntar la calidad de la red del doble conversión junto con la eficiencia que obteníamos en el modo eco. Porque en el modo eco teníamos un 99% de eficiencia precisamente porque la electrónica está apagada. Entonces, ¿cómo funciona esto? La energía fluye a través del bypass estático, ¿vale? Y llegamos a este nodo. Entonces, parte va a las cargas y parte va a un inversor que es bidireccional. Y lo que hace este inversor es identificar cualquier defecto que venga aguas arriba de la red e inyectar una corriente opuesta que compense ese defecto, de manera que las cargas no ven ningún tipo de efecto. ¿De acuerdo? Además, este inversor lo que tiene es un repartidor de energía que permite decidir de manera inteligente cuánta energía va hacia las cargas y cuánta se utiliza para cargar las baterías. Entonces, con esto también conseguimos que el tiempo de transferencia sea cero, que no ocurre en el caso del modo eco. En el modo eco hay un mínimo tiempo de transferencia hasta que pasa a modo baterías, pero aquí como ya están trabajando las baterías, el tiempo de transferencia es cero, al igual que en el doble conversión. ¿Vale? Entonces, de nuevo conseguimos que de cara a las cargas sea lo más limpia posible la red, que no tenga suministros porque estamos compensando a través de esta corriente inyectada. Pero al mismo tiempo, como tenemos el rectificador parado, conseguimos ese 99% de eficiencia. ¿Vale? ¿Se entiende bien? Cualquier pregunta que tengáis me decís. ¿Qué conlleva todo esto? Pues al final, como decíamos, ese 99% de eficiencia que nos va a permitir un ahorro energético a lo largo del tiempo, sobre todo a lo largo de la vida útil del equipo. El interruptor estático patentado permite que el tiempo de transferencia sea cero. Las baterías siempre están cargadas y el factor de potencia aguas arriba del SAI está siendo corregido también por este inversor bidireccional, ¿vale? Y además el contenido armónico, sobre todo el 3, el 5 y el 7, se reducen significativamente, ¿vale? Y en cualquier caso, por supuesto, el SAI siempre está vigilando y si la calidad de red fuera insuficiente, es decir, si se saliera de tolerancias, pasaría a doble conversión o a baterías, ¿vale? De manera que la carga siempre es lo primero y siempre está protegida. Como decía, también está cumpliendo la normativa IEC 620-40-3 de clase 1. Y, bueno, otra de los puntos fuertes de esto es que realmente los modos de funcionamiento están ya todos introducidos en el SAI y el propio usuario puede decidir en cuál opera, ¿vale? E incluso puede decidir programarlos o cambiar de modo de funcionamiento en función de la época del año, del momento del día, etcétera. ¿De acuerdo? Os he traído unos vídeos también para que veáis realmente esto sobre un osciloscopio que funciona, ¿vale? Que realmente da ese 99%, que realmente el e-conversión responde a los distintos tipos de problema. Entonces, el primero que os voy a enseñar es en relación a la eficiencia. A ver si... Espera. Aquí está. Voy a avanzar un poco. Mira, aquí tenemos un SAI, en este caso de 750 kVA, ¿vale? Que está a un
76% de carga. Ahí vemos aquí las tres fases. Vemos que está trabajando en modo doble conversión, ¿vale? Y vemos que el rendimiento ahora mismo es del 95,8%, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar en el SAI el modo de funcionamiento y esto, bueno, aquí el técnico lo que está haciendo es ir a la máquina y en concreto entrando en la configuración del equipo y entrando, digamos, en el modo de alta eficiencia, está yendo al modo e-conversion con compensación de armónicos, que es el que nos interesa. Y vamos a ver ahora cómo el equipo hace ese cambio, ¿no? Entonces, ahora ha pasado ya a modo de conversión. Vemos que la carga sigue siendo la misma. Y entonces, ahora si vamos al osciloscopio, vemos que el rendimiento ha subido a ese 99%, simplemente cambiando el modo de funcionamiento en el display. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna inquietud? Perfecto. ¿Por qué no trabaja siempre en eco-conversión? Bueno, si quieres lo puedes tener siempre en conversión. Esto la idea es que cada usuario pueda decidir en qué modo de funcionamiento quiere trabajar. ¿Vale? Entonces, sin ningún problema, lo puedes, en el momento de la puesta en marcha, de hecho, nuestros técnicos por defecto lo que hacen es lo poner en modo de conversión porque es más eficiente energéticamente. Entonces, a no ser que el usuario final, el cliente en concreto, decida trabajar en modo doble conversión, se instala en modo de conversión, ¿vale? Entonces, se puede trabajar siempre en conversión. Perdona, Dime. ¿cuáles serían las razones que justificarían esa decisión de cambiar de modo? Simplemente, normalmente suele ser una cuestión de que el cliente prefiera utilizar el doble conversión porque es el que conoce principalmente, ¿vale? Porque, bueno, o que haya grandes problemas de frecuencia. Es cierto que la frecuencia no se puede compensar con una inyección de corriente, ¿vale? Entonces, si hubiese mucha distorsión de frecuencia que pueda afectar a las cargas, pues ahí puede ser que en esa instalación se decida poner 100% el modo doble conversión, pero por todo lo demás, el conversion realmente funciona igual que el doble conversión, ¿vale? A efectos de calidad de red. Ya es una cuestión de preferencia. Gracias por mi perfecto. Nada. Vale, pues si queréis pasamos ahora al segundo vídeo en el cual vamos a ver cómo actúa en caso de que quitemos el suministro, ¿vale? Cómo actúa el modo de conversión si cortamos la red aguas arriba. Entonces, como vemos, de nuevo estamos aquí en modo e-conversion con este mismo 75, casi 76% de carga, ¿vale? Y aquí vemos las dos ondas, ¿vale? Aquí tenemos la salida en amarillo y la entrada en verde, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es quitar la entrada y veis que realmente no ha habido en la salida ningún tipo de distorsión. Las cargas no han visto ningún tipo de tiempo de transferencia, ¿vale? Simplemente en el display nos va a explicar o a enseñar que está en modo de baterías y saltará un aviso, sobre todo si lo tenemos monitorizado, pero las cargas siguen teniendo suministro, ¿vale? Y el último que os quería enseñar es el de la corrección del factor de potencia aguas arriba del equipo, ¿vale? Como veis, estamos trabajando ahora mismo en modo doble conversión. Y lo que estamos viendo es la entrada en las curvas de arriba y la salida en las de abajo.
Y entonces, bueno, si lo pasamos al modo e-conversion, que es lo que va a hacer ahora de la misma forma que lo hemos hecho antes, vamos a ver bueno, lo pasamos primero al bypass para ver en el osciloscopio, ves la red, ¿no? El ruido que se ve. A través del bypass lo que ocurriría es que todo el efecto que está, digamos, todo el factor de potencia distinto a la unidad, ¿vale? Que está consumiendo la carga, aguas arriba también lo estamos viendo, ¿vale? Y como vemos, el doble conversión sí que está corrigiendo ese factor de potencia aguas arriba, ¿vale? Y el e-conversion, que al final es lo que estamos intentando ver, ¿no? Como el e-conversion también corrige ese factor de potencia aguas arriba, ¿veis? También vemos que se está corrigiendo, ¿ves? A la entrada respecto a la salida del SAI. Se ve claro, ¿no? Sí. Perfecto. Pues nada, esto era simplemente para que vierais gráficamente cómo actúan estos equipos en este modo de funcionamiento que es innovador frente a doble conversión, ¿no? O sea, que actúan realmente bien. Una pregunta, Lucía. Sí. El factor de potencia está relacionado con la reactiva, ¿no? Eso es. Entonces, ¿esto quiere decir que esto puede sustituir a los equipos que corrían la reactiva? A ver, esto quiere decir que si utilizamos este tipo de SAIs, nos pueden hacer, digamos, un 2 en 1, ¿vale? Digamos que aprovechando que estamos dando esa seguridad en nuestra instalación, también podemos corregir ese factor de potencia aguas arriba. Pero yo no diría que esto es un equipo que sustituya a cualquier filtro ni A la batería de condensadores, ¿no? Ni a una batería de condensadores, ni a un filtro de armónicos por el tema de armónicos, ¿vale? Ni nada. ¿Por qué? Primero, porque tienes mucha más electrónica, vas a tener baterías y si lo único que necesitas hacer es compensar reactiva o filtrar armónicos, probablemente el SAI con todas las baterías salga más caro y si no lo necesitas, pues es mejor utilizar cada cosa para lo que sirve, ¿no? Pero sí es cierto que si ya vas a plantearte poner un SAI, pues igual te planteas uno que tenga todas estas características, que haga todo esto, ¿vale? En lugar de otro tipo de equipo. Digamos que es un añadido, ¿vale? Ok. Perfecto. Pues un poquillo para resumir, todas estas características lo que dan es mucha mayor fiabilidad, ¿vale? Al equipo, más robustez. Además, bueno, estos son equipos que permiten un 110% de sobrecarga estático y se puede trabajar hasta 40 grados de temperatura ambiente, lo cual es un punto bastante a favor, sobre todo ahí en la zona sur, donde a partir de ahora va a hacer un calor achicharrante. Y bueno, de cara a la climatización, pues también ahí supone un poco un ahorro, ¿no? Y bueno, lo dicho, los ventiladores reemplazables en caliente también aumentan esta disponibilidad, la construcción modular, todo lo que hemos comentado, ¿vale? Hace que sea un equipo más robusto y más fiable. Lucía, nos acercamos Sí. a los 45 minutos. Yo Vale. te aprovechaba para hacerte Dime. una pregunta a mí. ¿Cómo es la bajada de rendimiento en función de la temperatura del equipo? Vale, ¿O de me acuerdo. garantiza el 99% a los 40 grados? Hasta los 40 grados se garantiza el rendimiento estándar, el 99% en modo de conversión y hasta el 97% en modo doble conversión, sin ningún tipo de decalaje, ¿vale? Y a partir de los 40 ya sí que puede haber un decalaje. De memoria no me lo sé, te lo tendría que mirar en las fichas técnicas, pero sí que sé que desde 40 a 50 hay un decalaje pequeño, pero lo hay, ¿vale? Vale, pero a 40 grados sigue todavía un 99%. Sí, a los 40 grados sí.
Lo que sí que suelo decir yo es, bueno, no llevar ni las baterías ni los equipos al límite, ¿vale? En el sentido de que si decimos que pueden trabajar hasta los 40 grados en el decalaje, no tenerlas a la 40 grados, porque en el momento en el que haya 41, 43 o haya cualquier variación de temperatura, se va a notar y lo van a sufrir los equipos, ¿vale? Y también porque esto es como si llevamos un coche siempre al máximo de revoluciones. Por mucho que lo aguante, va a sufrir más el equipo, ¿vale? Pero de cara al rendimiento no funciona. Entonces yo siempre digo que es mejor tenerlo a 35 grados que a los 40 justo al límite, que en cuanto suba un grado ya tenemos ese decalaje. Vale. Perfecto. Pues ahora pasamos muy rápidamente al almacenamiento de energía, ¿vale? Como sabéis, hay distintos tipos de forma de almacenar energía, pero vamos a centrarnos en las baterías, ¿vale? Y en concreto, las baterías que se pueden utilizar con estos equipos son tanto internas, que son así en cartucho, ¿vale? Además se pueden intercambiar también en caliente. Lo que pasa es que solamente están para las UVS, ¿vale? Para potencias más pequeñas y sobre todo también que sea una relación potencia-autonomía aceptable, en el sentido de que si necesitamos 2 horas de autonomía, pues a lo mejor no nos es suficiente con las baterías internas y ya hay que pasar a una solución de baterías externas, ¿vale? En cualquier caso, normalmente los datos que necesitamos para hacer un estudio es potencia, autonomía y si hay algún requisito concreto de espacio, tipo de batería, de cualquier cosa y ya nosotros optimizamos la solución, ¿vale? Así es como lo intentamos hacer. ¿Por qué? Porque igual que yo no voy a sobredimensionaros una batería de manera innecesaria, tampoco os voy a recomendar que pongáis unas baterías en cartuchos si lo que hay que poner es 20 armarios de baterías en cartuchos, ¿vale? Porque además económicamente no os va a salir rentable, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que existe esto para soluciones pequeñas de baja potencia y baja autonomía. Es una solución muy compacta y que si sobre todo hay espacio reducido es muy buena opción. La segunda opción es armario externo de toda la vida con baterías de plomo o de litio normales, ¿vale? Y por otro lado, la bancada, que al final es como una estantería, una estructura metálica sobre la que pondremos nuestras baterías de plomo. Entonces, como venimos diciendo, las baterías pueden ser de plomo o de litio. Y aquí viene ya la eterna pregunta, ¿no? ¿Es ya el momento del plomo, del litio? Bueno, simplemente por comentaros un par de características. El litio es una tecnología que es energéticamente más densa, ¿vale? De manera que para conseguir misma potencia y misma autonomía, el espacio y el peso de las baterías es menor, ¿vale? De hecho, reducimos hasta un 60% en huella, hasta un 70% en peso. Por otro lado, las baterías de litio tienen hasta 10 veces ciclos de carga y descarga. Entonces, la vida útil de estas baterías es mucho mayor, 2-3 veces. Estamos hablando de que son unas baterías estándar, ¿vale? Según la guía Eurobat, que es la guía por la que se rigen. La guía Eurobat determina cómo se clasifican las baterías en función de la vida media de diseño, ¿no? Pues unas baterías estándar según la guía Eurobat suelen tener, pues a lo mejor 5 o 7 años de vida media útil de diseño. Pues en el caso de las de litio estamos hablando de hasta 15 años de vida útil de diseño. Entonces, digamos que podrían durar lo mismo que se estima que dure el equipo, ¿vale? Además, pueden trabajar también hasta esos 40 grados de temperatura. Las baterías de plomo, si trabajan a más de 25 grados de temperatura, pierden vida útil muy rápido. Entonces, no es nada recomendable tener las baterías de plomo a más de 20-25 grados de temperatura, según, por supuesto, lo que indique el fabricante, ¿no? Pero estos son los rangos. Y estas baterías estamos hablando de que pueden trabajar hasta los 40 grados, ¿vale? Sin tener esa pérdida de vida. Entonces, bueno, sí que es cierto que la inversión inicial del litio es mayor, ahora mismo está en 1.6, 1.8 respecto del plomo,
pero también es verdad que la amortización, que a largo plazo se amortiza rápido, ¿no? Porque las baterías de plomo habrá que sustituirlas, entonces hay que tener en cuenta pues, el coste de la sustitución, de la mano de obra, de esa sustitución, etcétera, mientras que las de litio te van a estar durando todo ese tiempo. Al final todo es hacer un estudio y depende de los intereses y depende del espacio, depende de un montón de factores, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son nuestras necesidades y ver cuál es la tecnología que mejor se adapta a nuestra instalación. Evidentemente, como decía antes, si yo tengo un SAI de 20 kVA y necesito media hora, un armario de baterías de litio va a estar muy sobredimensionado. Entonces, tampoco tiene mucho sentido sobredimensionar tanto. Entonces, bueno, en ese caso a lo mejor iríamos pues, a unas baterías internas o de plomo estándar. Pero sí que cuando vamos a grandes potencias, el litio suele ser una muy buena opción. Y también comentar que en función de qué tipo de baterías de plomo estemos utilizando, muchas veces, sobre todo las de muy larga duración, que son más de 12 años, cuando hay muchas baterías, económicamente suele salir, o sea, puede salir a la par, ¿vale? El litio que el plomo. Entonces, todo esto, como digo, es estudiarlo caso a caso. Pero que sepáis que esta es una opción que se puede utilizar. Otra ventaja, además, que tienen estos armarios de litio es que, bueno, van ya en armarios preconfigurados y cada uno de los armarios que corresponden a una serie de baterías tienen un disyuntor, ¿vale? Para poder aislar ese armario del resto en caso de que haya cualquier tipo de problema o avería, y además tienen un BMS que sirve para monitorizar las baterías celda por celda. Entonces, conseguimos, si nosotros somos capaces de estar monitorizando constantemente el estado celda por celda de las baterías, podemos incluso prever cualquier tipo de fallo que pueda darse en las mismas. Y de hecho, como forma de protección, el propio armario, si ve que hay cualquier tipo de subida de temperatura, por ejemplo, superior a los 75 grados, el armario se desconecta para evitar que haya algún problema mayor. Entonces, al final, es un equipo o es un tipo de baterías que es seguro en tanto en cuanto estamos realmente monitorizando constantemente todos los parámetros de las baterías. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta sobre esta tecnología o sobre el funcionamiento, instalación, alguna cosilla. Yo te quería preguntar sobre el mantenimiento. Normalmente siempre he escuchado, bueno, y aplicado también, que bueno, cuando se nos falla una celda o un módulo de batería, debemos de sustituirlas todas, o por lo menos las del módulo. ¿Eso es que tiene, vamos, por qué es así? Porque es así. Porque si mezclamos baterías con diferente vida, ¿vale? Por ejemplo, unas que tengan 2 años y otras nuevas. Las baterías nuevas lo que van a hacer es automáticamente perder toda la vida que han perdido las otras y ponerse al mismo nivel de vida que las más antiguas. Entonces, digamos que si mezclamos dos baterías, unas existentes y unas nuevas con distinta vida, lo que estamos haciendo es tirar un poco el dinero por la pérdida de vida, ¿no? De las baterías nuevas que hemos comprado. Entonces no se recomienda porque es perder el material, perder el dinero, es realmente no tiene mucho sentido. Yo eso lo he escuchado, pero ¿por qué se produce ese fenómeno? Entonces, ¿sabes? Hay una compensación de, no sé, pierde vida, pero ¿por qué? Porque pierde la potencia, porque envejece más, no sé. Claro, al final piensa que la tensión que tiene que haber en las baterías tiene que ser la misma, ¿no? Tiene que ser congruente. Entonces, la tensión, como no sé si sabréis que la tensión de carga y descarga, o sea, la tensión de las baterías, cuando está, digamos, por debajo de un umbral, ya no se vuelve a cargar, ¿vale? Esta es la pérdida de vida y llega un momento en que llegamos a esa tensión mínima. Entonces, si la tensión va bajando en las baterías, claro, evidentemente las nuevas baterías tendrán más tensión, pero en cuanto se conecten con las antiguas, van a equipararse, ¿vale? Entonces, es por esto, por lo que ocurre. Vale, por la equiparación de cargas, ¿no? De potencia. Eso es. No es porque vayan a durar, realmente no es porque vayan a durar menos, simplemente porque se van a adaptar
a la vida de las otras, de las más antiguas, por así decirlo. Claro, claro. O la potencia máxima de las más antiguas. Eso es, en sí mismas, si tú conectas esas baterías por su cuenta a un site, no van a perder vida solamente por conectarlas, sino que pierden vida porque se adaptan a las baterías antiguas. Entonces, al hacer esa adaptación es cuando ellos están perdiendo la vida propia. Vale. Vale, perfecto. ¿Alguna cuestión más o continuamos? Vale, genial. Pues seguimos. Aquí os he puesto una foto simplemente para que veáis cómo son estos armarios, ¿vale? Ya instalados. Bueno, simplemente que veáis que cada uno tiene pues eso, su disyuntor, todas las baterías conectadas, su BMS, etcétera, ¿vale? Y ya vamos a pasar a una última parte de herramientas, ¿vale? Que creo que os pueden ser útiles. La primera herramienta que os quiero enseñar, bueno, en general tenemos varias, ¿no? Tenemos lo que llamamos trade-off tools, que hay varias, hay de UPS, hay de cooling, hay un montón de herramientas. Pero yo me quiero enfocar en primer lugar, en la comparativa de baterías litio-plomo, porque aquí lo que podéis hacer es poner la potencia del site que vais a instalar y la autonomía que queréis instalar, ¿vale? Y entonces os va a hacer bueno, también podéis poner, por supuesto, el precio del metro cuadrado en caso de que tuvierais que considerarlo, el coste del capital, y lo que va a hacer es una comparativa de lo que cuesta el litio y el plomo. Y entonces, como podéis ver en este ejemplo, aquí a partir del año 4,5, 5, ya se amortiza el litio. Y aquí vemos también los diferentes costes. En el caso del litio, el CAPEX, que es esa inversión inicial, es mucho mayor, pero luego en cuanto a mantenimiento, espacio que ocupa, energía y, por supuesto, reemplazo, porque estamos hablando de 15 años versus 5 años, y la comparativa la estamos haciendo 10 años, no haría falta reemplazo de baterías de litio y sí haría falta un reemplazo de plomo. Entonces, no hay un coste de reemplazo versus a las de plomo, que tiene una inversión inicial menor, pero el mantenimiento, el espacio que ocupan, la energía que consumen y ese reemplazo, sí que es mayor el coste. Entonces, bueno, aquí te dice en qué momento recuperas esa inversión inicial, ¿vale? Esto lo podéis vosotros aplicar a vuestros propios proyectos y podéis ver cuál es la opción que más se os adapta. Y la segunda herramienta que os quería enseñar es, bueno, es una herramienta para decidir en torno a la modernización, ¿vale? Si tenemos un equipo existente con unas características concretas en cuanto a mantenimiento, costes de mantenimiento, en cuanto a rendimientos, etcétera, podemos meter aquí todos los datos y podemos meter los datos del site nuevo y ver si ya estamos en un punto en el que nos compensa más hacer ese cambio de un equipo nuevo que mantener el antiguo. Vale, entonces, esto de cara a hacer previsiones de posibles cambios en nuestra instalación y de hacer modernizaciones de equipos, es una herramienta que os puede resultar útil. Os dejo también por aquí un pequeño configurador rápido por si, bueno, en un momento dado queréis hacer una pequeña configuración rápida de un site. Esto os puede dar una estimación de, bueno, podéis probar unas baterías, otro tipo de baterías, etcétera, y os puede dar un precio de proyecto aproximado, aunque sí que os aconsejaría que de cara a hacer vosotros el proyecto o a trabajar una licitación o como lo vayáis a preparar en cada momento, nos contactéis primero y aseguréis que primero la configuración está optimizada, ¿vale? Y segundo, pues que el precio es correcto, es acorde bueno, a lo que ponen en la herramienta, ¿de acuerdo? Y ya por último, esta es una herramienta que permite generar memorias de características técnicas de nuestros equipos, y no solamente para UPS, ¿vale? Que para sites
también lo tenemos, y de hecho este ejemplo es con un SAI, sino para cualquier material de Schneider. Entonces, la ventaja de esto es que tú puedes ir indicando las características técnicas del equipo que estás eligiendo y se te genera una memoria con todas las especificaciones que te puedes descargar en formato Word y luego modificar, ¿vale? Entonces, esto, de cara a redactar proyectos, yo creo que es una herramienta que os puede resultar útil y ágil, ¿vale? Entonces, estas son las herramientas que quería compartir con vosotros. No sé si tenéis alguna duda hasta aquí. ¿Cómo se pueden acceder a ellas? ¿A través de qué enlace o página web? Estos enlaces, mira, están aquí en la presentación. Yo lo que puedo hacer es comparto la presentación con vosotros para que tengáis directamente el enlace. Sí, ¿Vale? la ¿Qué os parece? presentación, nos pasa la presentación y la compartimos nosotros en el grupo, ¿vale? Eso es, por eso, sin ningún problema. Y así lo tenéis vosotros más a mano. Y ya, bueno, simplemente dejaros aquí mis datos de contacto para que cualquier duda que tengáis podáis contactar conmigo. Y, por supuesto, si tenéis ahora mismo alguna cuestión que no ha quedado clara de la presentación o del webinar, me podéis decir sin problema. Parece que todo ha quedado claro. Me alegro. Pues sobre todo darte las gracias, Lucía, porque ha sido una presentación muy enriquecedora. Muchas gracias a vosotros por venir y por escuchar atentamente. ¿Alguien quiere comentar algo? Lucía, una pregunta. O sea, ¿qué proyecto habéis hecho recientemente en el ámbito hospitalario a nivel nacional? Si es en Andalucía, mejor, claro. Pues mira, estamos trabajando ahora mismo un proyecto en el Hospital Punta de Europa y bueno, hemos trabajado el diseño y ahora estamos trabajando en implementarlo. Entonces, pues ese es el que se me ocurre ahora mismo. ¿Enfocado en qué? ¿En temas de quirófano? ¿Temas de Sí, bueno, edificio general? eso es. Son dos sites, ¿vale? Es un site para cargas generales y otro segundo site para cargas críticas que entre sí trabajan con un STS, ¿vale? Y entonces, en caso de que sobre todo el site de cargas críticas falle, pues la idea es que el site general pueda asumir esa potencia, ¿vale? Pero bueno, también estamos prescribiendo, por ejemplo, en hospitales, tanto públicos como privados, en quirófanos concretos, ¿vale? Y de hecho, para que lo sepáis también, una cosa importante, estos equipos nuestros están homologados con Philips, ¿vale? Que muchas veces en las máquinas Azurion, por ejemplo, las de imagen, ¿vale? Tiene que estar, Philips pide que sea una marca homologada, ¿vale? Y nosotros tenemos unas referencias concretas homologadas con ellos. Entonces, bueno, si en algún caso necesitáis un site para máquinas de este tipo, que sepáis que también podéis acudir a nosotros. ¿Vale? Sobre el proyecto del Punto Brava, o de algún privado y tal, ¿se está optando por la monitorización, temas, o sea, entorno BMS, o simplemente el equipo y ya está, no se monitoriza? ¿Se accede Vale. Sí. Mira, estos equipos tienen unas tarjetas de red, ¿vale? Que permiten comunicarlos realmente con cualquier programa que sea capaz de leer datos de una tarjeta SNMP, ¿vale? Entonces, sí es cierto que nosotros tenemos distintas aplicaciones o servicios, en este caso sería lo que llamamos el EcoStruxure de Expert, que lo que hace es comunicarse con cualquier equipo, sea nuestro o de otra marca, que pueda comunicarse, ¿vale? Con esta aplicación y monitorizar e incluso predecir comportamientos del equipo, ¿vale? Entonces, tú lo llevas en una aplicación móvil o en una aplicación web y en caso de que haya cualquier tipo de alarma o cualquier anomalía en el equipo, te va a saltar una alarma, ¿vale? Entonces, esto es una práctica común. Lo que sí es cierto es que trabaja en cloud, ¿vale? Entonces,
siempre y cuando el hospital permita, el hospital o el cliente que sea, ¿vale?, permita que, bueno, que la conexión sea esta y que no sea un sistema propio, pues se puede hacer sin ningún problema. Ahora bien, si hay un sistema propio de integración, eso sí que hay que mirarlo caso por caso, ¿vale? Vale. Pero vamos, en cualquier caso hay... Dime. No, dime tú, perdón, te interrumpí. Nada, iba a decir que en cualquier caso hay o sea, se puede comunicar por Modbus, tiene contactos secos, o sea que tiene otros modos que con la mayoría de sistemas, aunque sean propios, se puede comunicar. Normalmente no hay problemas de comunicación. Yo te iba a preguntar, cuando te interrumpí, disculpa, era Sí, si nosotros tuviéramos un site como suministro general del edificio, ¿podríamos monitorizar la calidad de la red que nos está llegando para reclamaciones, quejas a la empresa suministradora, o podríamos verlo incluso? Sí, de hecho, tú puedes ver todos los logs, tanto a la entrada como a la salida del site. Entonces, tú puedes sacar todos los logs y ver en cada momento los datos de la red, tanto a la entrada como a la salida del equipo, sí. Vale, perfecto. Otra cosa que sirva, ¿no? Porque otra cosa que sirva, te lo he dicho. Otra cosa que vaya para largo. Frente a una posible reclamación, posiblemente el suministrador te pida que cómo has hecho esa medición, y posiblemente el SAI no sea un equipo de medición como puede ser un equipo de medida. Un analizador. Claro, un analizador de redes. Entonces, Claro, te van a pedir casi siempre un analizador, sí. Claro, entonces claro, eso no es. sirve. Yo quería hacer Pero, una pregunta. pero puedes reforzar esta información con lo que el site está diciendo en los logs. Claro, pero yo no sé quién te Sí, analiza. pero si el analizador con calibrado correctamente no vale para nada. Es con eso y tampoco vale para nada. Una pregunta, discúlpame, Sí. que ya quería aprovechar, así muy genérica, ¿no? Cuando queremos instalar un SAI en una instalación hospitalaria, como has dicho, cuando es frente a un equipo, como un telemando, una hemodinámica, un vascular, y tenemos claro que es un SAI para ese equipo, para una posible emergencia, un fallo de alimentación. Pero cuando ya hablamos de una UCI o de un quirófano, ¿cuál es el gold estándar de los esquemas que antes has presentado? ¿Un SAI por quirófano, todos conectados en paralelo con un bypass general? Un SAI para todos los quirófanos con una interconexión en cascada por si hay un fallo. ¿Qué es lo que más se suele utilizar, o lo que, desde tu punto de vista como experta en este tipo de equipos, ¿no?, y estas soluciones, qué es lo que tú recomendarías? Pues mira, normalmente por lo que yo he visto, la potencia de un quirófano no suele ser tan elevada, ¿vale? Entonces, hay dos opciones, ¿vale? Se puede tener un SAI centralizando, imagínate, 5 quirófanos o los que sean, y tener una redundancia, ¿vale? Tener un paralelo. O bien poner un SAI para cada quirófano, de manera que si un SAI falla, solamente falla ese quirófano. Bueno, un SAI o cualquier otro equipo, ¿no? Si falla algo, falla ese quirófano y se puede seguir operando en el resto de quirófanos. He visto las dos opciones. He visto las dos y depende muchísimo de cómo decida el ingeniero que está haciendo el proyecto, cómo decida hacerlo. Y además eso va en cuestión de opiniones. ¿Y tu opinión cuál es? Mójate. Mójate. Pues, yo nada más que he visto una, que es un SAI por quirófano, es la que por lo menos yo conozco. Y cuando tú hablas de coger y agrupar 5 quirófanos en un SAI con una redundancia, pues la gente que lleva más tiempo, digamos los más veteranos, se echan las manos a la cabeza y de eso no funciona. Desde vuestro punto de vista, vosotros qué es lo que pensáis? Claro, pero no funciona ¿por qué? Esta es la típica conversación, ¿no? No funciona porque ¿qué es lo que deja de funcionar ahí? El SAI no va a dejar de funcionar porque las cargas que tenga las va a identificar y, bueno, ¿qué es lo que no funciona realmente de esa configuración? Yo creo realmente es una minimizar el riesgo. Es lo que tú has dicho. Si yo sé que tengo un SAI por quirófano y se me estropea un SAI, sé que el resto va a funcionar, pero el miedo es, ¿y si se me estropea el que tengo para 5 quirófanos y no funciona tampoco el que tengo de redundancia? Entonces empiezan los tiempos.
yo creo que van por ahí los tiros, pero a nivel de eficiencia, tanto de instalación, yo sé que es diferente porque necesitas espacio también para dependiendo de qué configuración, pero a nivel de eficiencia, de inversión y de obra de ingeniería, ¿cuál pensáis que es mejor? Verá, pros y contras, es la pregunta, porque posiblemente algunos tengan una mejora, cosas mejores que otras, pero claro, yo muchas veces digo, bueno, ¿y esto cómo se defiende una frente a otra? ¿Qué ventaja tendríamos de una frente a otra? Bueno, Claro. yo quisiera añadir, perdona Lucía que te corté un segundito, Sí. ¿vale? Quisiera añadir que tanto en las salas de hemodinámica como en el tema de quirófanos, lo que nos piden siempre son 120 minutos de autonomía. Entonces, es posible que en algunas opciones, por el tema del mantenimiento a futuro, del tema de baterías, hayan optado por, a lo mejor, pues por tener SAIs, digamos, redundantes, ¿no? Ya puedes continuar, Lucía, solo quería añadir. Al final las ventajas de los SAIs descentralizados las conocemos, ¿no? Y de hecho las has dicho, que si falla un SAI, te falla a un quirófano y no a los 5 que puedas tener y pues seguir operando en el resto. Pero claro, también es cierto que estás utilizando 5 equipos, ¿vale? A nivel inversión es una inversión mayor. Tienes que cablear para 5 SAIs. Luego cada uno de esos SAIs tiene su cuadro, que bueno, realmente cada quirófano tendrá su subcuadro, entonces eso tampoco cambia demasiado. Y las baterías se multiplican porque estás utilizando baterías para 5 equipos, ¿vale? Esos son los contras del descentralizado, ¿vale? Pero claro, el centralizado, el contra que tiene es que efectivamente si se estropean los 2 SAIs a la vez, que también te digo, muy mala suerte tiene que darse, pero no puedes poner la mano en el fuego, que no va a ocurrir. Es poco usual, pero basta que digamos que no ocurre para que de repente en tu instalación ocurra. Entonces, el inconveniente que tiene es efectivamente que las cargas van a todos los quirófanos. Entonces, estás asumiendo ese pequeño riesgo, por muy pequeño que sea, sobre todo si hay varias redundancias, por muy pequeño que sea, pues hay un pequeño riesgo. Muchas gracias. Y la ventaja es que al final, pues eso, que yo creo que a nivel costes de instalación y de todo es menor y a nivel de eficiencia probablemente también, ¿vale? Pero lo que decimos que esa es la balanza que hay que ver. Bueno, gracias. Si tuviera espacio pondrías el redundante, ¿no, Lucía? Bueno, es que yo pondría, si tuviera dinero ilimitado y espacio ilimitado, pondría redundancia en todo el rato. No. Porque No, me refiero. Limitado, no, te decía que no. Claro, pero si tuviera dinero ilimitado yo pondría, además, doble fuente de entrada en los SAIs con redundancias en cada uno de los quirófanos, pero además descentralizado, ¿no? Lo pondría todo, pero claro, como muchas veces hay que elegir, pues hay que decidir qué es lo que prefiere uno. Buenas. Hola. ¿Qué hay? Mira, yo lo que voy a comentar más o menos una conclusión a la que yo llego con el tema de los ahí era siguiente. En un centro hospitalario normalmente el respaldo principal, el que tú llamas cargas generales, ¿no? Viene dado por grupo electrógeno. Vamos, yo no conozco ningún hospital, aunque lo permite la ITC 28, no conozco ningún hospital que tenga respaldo vía SAI, que seguramente con el paso del tiempo llegará. Yo creo que eso, al fin y al cabo, llegará. Entonces, los SAI destinados a cargas críticas, que al fin y al cabo son en la ITC 38, si bien es cierto que tienen que dar 2 horas, tiene que dar unas 2 horas al soporte vital, no a todos los equipos conectados en ese momento, que ese también suele ser el error muchas veces a la hora del diseño. No sé si me explico. Que pensamos que, ¿cuánto? Tengo que tener 80 kVA, 100 kVA. No, eso no es así. Eso no es así. Tú tienes que tener unas 2 horas para ese soporte vital. Evidentemente, lo que tú vas a necesitar y es lo que suele ocurrir son los 10-15 segundos
en el momento que arranca el grupo. Que es cierto que puede ocurrir que no arranque el grupo, vale, también, y ocurre, y pasa, pero al final ese tiempo que te da de 2 horas a 120 minutos no es para continuar la actividad quirúrgica en una cirugía a corazón abierto, es para, no, es que esa es la realidad, es para cerrar y replegar velas, ¿vale? Paco, y además, añado que los propios equipos de soporte vital que se utilizan dentro tienen su propia... muchos de ellos, la mayoría ya sí. Soporte vital, la mayoría tienen una batería con una autonomía de 2 horas. Todo esto hay que sumarlo. Lo que pasa es que la ITC 38 tiene 40 años y nadie tiene cojones de meterle mano. O sea, sí, pero yo lo que quería decir, Antonio, es que al final, para mí, la función principal del SAI es superar ese microcorte, que eso sí que genera tensión y pánico en un quirófano, porque lo genera. 10 segundos, ¿qué cojones está pasando aquí? Eso ocurre, eso pasa, y eso es pánico. Y eso con el SAI ya lo tienes solventado. Y luego, sobre todo, el filtrado que te hace de toda la señal eléctrica, que ese sí para mí es la función más importante de que tenemos en un SAI en un centro, en un recinto hospitalario. Eso es. De hecho, siguiendo un poco el hilo de lo que dices, si enfocamos esos 120 minutos de autonomía solamente a las cargas que realmente lo necesitan, el ahorro en baterías es brutal, porque ya sabéis que la autonomía, una misma autonomía, cuanta más potencia, son más baterías, y las baterías es lo que tiene el mayor peso en una me refiero a mayor peso tanto físico como monetario, ¿no? Como económico. Entonces, en una configuración de SAIS, las baterías es lo que tiene más peso. Y si lo reducimos, esos 120 minutos, que es una autonomía bastante extensa, únicamente a la potencia que realmente lo necesita, estamos ahorrando en baterías, eso está clarísimo. Es que, claro, Lucía, tú en una casa normal, pues son 5,5 kilovatios, 6 kilovatios. Pon tú 10 kilovatios, ya una casa más grande con múltiples sistemas eléctricos de calefacción. 10 kilovatios, sí, perfectamente asumible para los equipos de soporte vital de un quirófano, y no tiene que poner un SAI de no, yo todo, quiero incluir todo, 100 kVA. Perdona, Paco, te interrumpa, que todo el mundo sabemos dónde trabajamos cuando estamos en un ambiente clínico, ¿no? Y sobre todo en un quirófano. Y el problema es que para eso significa identificar ciertos tomas de fluida eléctrico, diciendo estas son las de SAI, las de crítico. Y también sabemos que generalmente la gente que entra en un quirófano, esto se supone que lo sabe, pero no le importa. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ha dicho antes la compañera que da la comunicación. Pues puestos a caer en errores, como es algo crítico, pues lo duplico todo y me salvaguardo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabemos que al final el problema es que la gente que está dentro del quirófano debería tener especial cuidado con este asunto. Lo que hace es enchufarlo en cualquier sitio. Y después, cuando tiene que utilizar el SAI porque hay un problema, pues no funciona. Y lo que no funciona es el SAI, no que estaba mal enchufado. Y ahora, supongo que lo entenderéis. Entonces yo creo que por eso se duplica todo. Pero date cuenta, Antonio, que tenemos una duplicación que nunca se hace mención aguas arriba, que es la doble entrada de línea de acometida eléctrica al hospital, que correcto, existe. Correcto. Entonces estaríamos hablando ya de 3, es decir, fallo de la línea, fallo del grupo y fallo de SAI que no da suficiente potencia porque tenía que tener 3 redundancias, que ya es una cosa, ya vamos, eso ya es un tsunami, un apocalipsis. Seguro que alguien le ha pasado. Yo tenía mi hospital, que es relativamente nuevo más o menos. Yo tenía circuitos de tomas de informáticas que no estaban cogidos al SAI dentro del mismo quirófano, e incluso el circuito de iluminación, no la lámpara quirúrgica, sino el circuito de iluminación tampoco estaba cogido al SAI. Por petición de la dirección del centro, al final todo se cogió. De hecho, hemos llegado a coger al SAI general del edificio, no al del quirófano, en la iluminación de la bahía, porque la gente se ponía muy, muy nerviosa con los cortes eléctricos. O sea, al final al final vamos muy a demanda del personal asistencial. Sí, pero esos SAI ya tienen otra función que no, porque sí, pero me refiero que incluso eso lo puedes hacer tú es decir, ese SAI otra función, una carga más general, pero estamos hablando del SAI de la ITC 38. El SAI de la ITC 38 sí, pero te digo que al de quirófano, en el de quirófano, el de la 38, yo he tenido que coger la iluminación del quirófano. Está cogida a grupo, pero no estaba cogida a SAI por
porque no, aparte no estaba incumpliendo el ITC 38, porque la ITC dice que la lámpara es la que Sí, debe de la estar lámpara va cortita, aparte, no claro, sí. del arquitecto, pues lo hizo, siguió la instrucción tal. Y al final tuvimos que cogerlo al side del quirófano. Y además, que me negué a cogerlo al del quirófano, cogimos la bahía al general, que en principio solamente 10 segundos de iluminación dentro de la bahía, como que no tenía tampoco mayor repercusión. Pero bueno, digo que al final se pone muy nervioso y hacemos, bueno, pues adaptamos un poco la instalación a que estén tranquilos, por así decirlo. Porque cuidado, no te vaya a llegar mañana y quieras un SAI para todo el hospital y a toma viento. Te lo pones allí en la entrada de allí de... Todos andarán, como dice Lucía, si tenemos dinero ilimitado... En la puerta de tu casa. Y placas por todos lados, ¿sabes? Y placas por todos lados. Eso. Muy bien. No sé si algún compañero... ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario o alguna...? ¿No? Bueno, pues voy a ir despidiendo yo entonces la webinar, ¿vale? Que José Antonio ha tenido que salir. Y nada, Lucía, agradecerte como siempre por tu colaboración, también a los compañeros de Schneider, a Mercedes, a Edmundo, que han estado también muy pendientes de esta webinar. Y nada, gracias a vosotros, sobre todo a vosotros. Muchas gracias. No, nada, siempre es un placer contar con vosotros y bueno, la verdad que vuestras presentaciones son bastante interesantes, muy partiendo de la parte básica de instalaciones y vamos, y dando soluciones, la verdad que vamos, a mí me gustan siempre. Que nada, voy a cortar la grabación, recordar a todo el mundo que volvemos en septiembre, después del verano, ¿sí? Ya pasaremos lo que sea la webinar y os pasaremos también la encuesta para que valoréis la de hoy. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Feliz verano para todos los compañeros. Gracias, Lucía. Y enhorabuena. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.